Buen día, Pedro, Rocío y Leandro te saludan. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Buen día. Buen día. Nos preguntamos, a partir de tanta información de cambio de planes, marcha atrás y demás, ¿qué va a pasar con las facturas de luz y de gas? Bueno, a ver, las facturas de agua aumentaron en abril el 209% para todas las categorías tarifarias. Las de la energía eléctrica entre el 250 y el 300% según las categorías tarifarias. Las de gas estaban programadas para mayo, se postergaron para junio y oscilan entre el 400 y el 500%. Para todos esos servicios públicos, lo que dispuso el gobierno de Milei es la actualización mensual. O sea, además del aumento que se aplicó en abril y que en el caso de agua y de energía eléctrica y en el caso del gas para el mes de junio, estaba previsto que durante todo el año, mes a mes, hubiera una actualización, o sea, hubiera una indexación de las tarifas por intermedio de tres componentes, de tres indicadores: el índice de precios al consumidor, el índice de salarios y el índice de precios mayoristas. O sea, además del aumento que recibimos en abril de estos dos servicios y lo que íbamos a recibir en el mes de junio, estaba previsto una actualización mensual que obviamente iba a terminar a fin de año con incrementos del 60-70%, además de los que ya se aplicaron. Esto es lo que se ha suspendido. El aumento de la luz y del agua sigue vigente. Claro, no retrotrae puede nada. generarse una confusión en el usuario de energía eléctrica, por ejemplo, que recibió un aumento este mes de entre el 250 y el 300% y que puede pensar que eso va a quedar sin efecto. No, lo que queda sin efecto es la actualización mensual que estaba previsto por el gobierno nacional y que nosotros, por supuesto, rechazamos de la misma manera que hemos rechazado en las audiencias públicas todos estos aumentos que se aplicaron y los que se van a aplicar a partir del mes de junio. O sea, a ver, vamos a pasar blanco sobre negro, porque aquí hay un problema más grave todavía, que a veces no sabemos ni siquiera cuándo va a ser cobrado lo que estamos usando hoy. Nos pasa, por ejemplo, con el tema eléctrico. Estuvimos pagando el consumo de enero y de febrero, quizás lo pagamos en abril o en marzo, entonces cuando creemos que ya pasamos esa etapa, entra un aumento de algo que ya consumimos y que es muy difícil poder calcular cuánto vas a pagar el día de mañana en función de aumentos que todavía no tenés, ¿no? Digo, esto está pasando. Sí, está pasando. A ver, el consumo en energía eléctrica en el área de Nor y de Sur se mide en forma bimestral. O sea, por ejemplo, pongamos 1 de enero, 1 de marzo. Ese consumo bimestral se factura en el mes siguiente a marzo, se factura en abril, con lo cual el usuario en abril está pagando las tarifas del mes de entre enero y marzo. Recién en el mes de mayo está pagando el aumento del mes de abril. Claro, pero a precio de abril. En abril le fijan un nuevo precio y vos estás pagando. Por supuesto. En abril, por supuesto. sin, digamos, lo que consumiste en enero y en febrero, que sería lo que podemos estar consumiendo hoy en gas, por ejemplo, y que no sabemos bien a qué precio lo vamos a terminar pagando cuando nos llegue la factura de gas y que llega, vaya a saber, si en julio, agosto. En realidad lo que corresponde es que se aplique la tarifa del momento en que fue consumido el servicio. O sea, volvemos a repetir el mismo ejemplo. Si el consumo eléctrico se hizo entre el 1 de enero y el 1 de marzo, corresponde aplicar las tarifas que estaban vigentes en ese periodo, en el mes de enero y en el mes de marzo. Las tarifas del mes de abril corresponderían aplicarlas a partir
del 1 de abril. Sí, además, digo, en estas horas estuvimos escuchando que no, por el tema económico, el gobierno ha decidido retrotraer, ¿no? Lo escuchamos como que... No, lo venden como una buena Claro, noticia para los consumidores. ya hoy tenemos No es una buena noticia. hoy tenemos un 500 Bueno, arriba a ver, en gas. Era mucho peor que se aplicara la actualización. Lo que pasa que el gobierno nacional no tiene idea de qué repercusión tienen las medidas que aplica. A ver, hoy, con el aumento que vino de la energía eléctrica, donde cualquier usuario que nos está escuchando, pongamos por ejemplo 10.000 que pagaba, está pagando 33, 35, con ese aumento de más del 200%, ha generado una repercusión, primero en el usuario residencial, en el usuario de casa de familia, y luego en el comercio minorista, que ha generado que algunos comercios ya tengan que cerrar sus puertas porque le han venido facturas de 500.000 cuando pagaban 130, de 1.200.000 cuando pagaban 350, y esto ha generado esta situación de emergencia, de situación muy complicada para el comercio, y ni hablar de los sectores de menores ingresos, que son los que más consumen energía eléctrica, porque aclaremos, más del 40% de las casas de familia en La Matanza no tienen gas natural, y por lo tanto el consumo para cocinar, para calefaccionarse, se basa en la energía eléctrica. Entonces, cuando un usuario consume hoy, fíjense este dato, cuando un usuario hoy consume más de 700 kilovatios bimestrales, ¿saben cuánto paga de cargo fijo? Solamente de cargo fijo, 29.200 pesos. Tremendo. Con lo cual, más el consumo. Si tenemos que pagar los 700 kilovatios a nivel 1, que es el nivel de los usuarios que perdieron el subsidio, y el kilovatio vale 25 pesos, ahí solamente tenemos, con 700 kilovatios consumidos, 17.500 pesos de consumo de kilovatios, más 29, son 46. Sumado la carga impositiva, el IVA, los impuestos provinciales, etcétera, estamos hablando de 57, 58.000 pesos, para un consumo de 700 kilovatios, que puede ser el consumo de una familia tipo que tenga, bueno, el consumo habitual de energía eléctrica en lámparas, en algún termotanque, en alguna estufa. O sea, hoy ese consumo que antes valía menos de 8.700 pesos, ha pasado a costar casi más de 45.000. Sí, Esto es lo que ha provocado esta medida. Sí, Por eso Caputo, que pensaba aplicar el aumento del mes de gas natural en el mes de mayo, lo postergó para el mes de junio. Y eso Claro, va no es toda suspensión, inflación, claro. es postergación. Y va un mes. inflación, porque Claro. digo, la industria, la pequeña, la pyme, ¿qué va a hacer? No va a absorber el costo eléctrico ni de gas, lo va a trasladar a precio. Sí. Ellos están preocupados por el Fue tema una de la estrategia, inflación. claro. Por el tema de la inflación, que la inflación no se le siga disparando. Y sabemos que si aumentan las tarifas va a impactar en la inflación. Digo, está claro, vino pasando y sigue pasando y seguirá pasando. Aumento de tarifa termina en inflación. Ahora, fíjense lo que está pasando en el sistema eléctrico. Las distribuidoras eléctricas de todo el país, incluyendo a Edenor y a Edesur, Edelap y todas las distribuidoras provinciales, aduciendo que no tienen la tarifa adecuada, que sus ingresos son insuficientes, han dejado de pagarle a Camesa, que es la que le vende la energía como intermediario entre las generadoras eléctricas y las distribuidoras. Camesa actúa como intermediario. Esa deuda asciende a 310.000 millones de pesos, que las distribuidoras de todo el país no le están pagando a Camesa. Ahora Camesa le tiene que pagar a las generadoras eléctricas. Siempre el gobierno nacional, hasta el 31 de diciembre, cubrió ese déficit y le pagó a las generadoras para que no sucediera ningún
problema en la distribución de energía eléctrica. Bueno, este gobierno acaba de decidir que la deuda que tienen las distribuidoras con las generadoras se cancele con un bono a 14 años. Al 2038 le pagarían la deuda a las generadoras eléctricas. Esto ha generado entre las generadoras y las productoras de gas, que son las que le venden gas a la generadora, una situación de disconformidad que amenaza la continuidad del servicio eléctrico en todo el país, porque están planteando las generadoras hacerle un juicio al Estado por el pago de la deuda, y se ha generado toda una situación muy complicada que no ha sido resuelta hasta el presente por el gobierno de Milei y por la conducción económica del ministro Caputo. Con lo cual, si hay quieren incertidumbre. hacer daño, lo pueden hacer, ¿no? Ellos tienen Totalmente. pueden levantar la térmica de un sector y, bueno, aguanten un rato a ver qué pasa, ¿no? Y digo, el malestar lo tienen a la vuelta de la esquina. Claro. Hablando de servicios públicos, la falta de pago del subsidio al transporte público de pasajeros, ¿qué está generando? Está generando que las empresas aumenten el nivel de frecuencia. Cuando pasaban cada 10 minutos, pasan cada 25, Claro. No están invirtiendo en el mantenimiento de los servicios públicos. Pongamos el ejemplo del accidente del viernes pasado en los ferrocarriles. Eso no es responsabilidad de los conductores, del personal, de los trabajadores. Es la falta de inversión que ha hecho este gobierno sobre el sistema ferroviario. Porque el robo de cables que están aduciendo siempre se produjo y fue el Estado Nacional el que repuso el material robado. Como el gobierno nacional está haciendo ahorro, ha frenado las inversiones públicas, no le paga, en este caso, como decíamos recién, a las generadoras eléctricas, no paga las deudas que tiene, entonces sí, por supuesto, adquiere divisas, pero genera situaciones muy complicadas, primero en el sistema eléctrico, como decíamos recién, en el sistema de transporte de pasajeros, en el sistema de colectivos y también en el sistema ferroviario. Pedro. Porque esa desinversión que no está produciendo el gobierno se transforma en riesgo, y la prueba de ello está el accidente del viernes pasado. Está clarísimo. Pedro, te hago una pregunta. En tu casa, hoy, vos, hace frío, tenemos que calefaccionar la casa. La casa de Pedro Busetti. Sí. ¿Qué conviene o qué elegís vos para calefaccionar tu casa? ¿Prendés una estufa y decís, bueno, la pongo en mínimo, voy al gas, me conviene un poco más el gas que la electricidad? O si tenés alguna estufita eléctrica o un aire acondicionado frío-calor, decís, bueno, prefiero el aire, que la electricidad me conviene más que el gas. ¿Por dónde pasaría hoy el tip para hacer frente a esta crisis inédita, ¿no? De no saber cómo calentar una casa? A ver, por supuesto que si las tarifas del gas aumentan como está estipulado, entre el 400 y el 500%, el valor del gas va a ser extraordinario. Pero además, también al valor del metro cúbico de gas le han agregado el valor del cargo fijo, que ha aumentado el 300%, y que además ahora se aplica el cargo fijo en forma mensual, cuando hasta el mes de enero era bimestral. O sea, ahora vos tenés al aumento del metro cúbico, tenés el aumento del cargo fijo, y que ahora es mensual. En el caso de la energía eléctrica, recién decíamos que un cargo fijo para ese consumidor que consume 700 metros cúbicos vale hoy 29.200 pesos, con lo cual es muy difícil calcular qué conviene, si conviene usar energía eléctrica o gas natural. Porque nos podemos encontrar con facturas de gas por arriba de los 100.000 pesos. Digo, una persona que decide tener una estufa prendida y decir, bueno, esta la tengo prendida todo el día, mi casa es fría, un jubilado, puede pasar. No hay alternativa, pues, a ver, vos hablabas de una estufita eléctrica, sí. Esas son las que más consumen, esas consumen más de 1 kilovatio por hora, entonces a fin del día, si vos la tenés
8 horas, 10 horas por día, bueno, a fin de mes tenés 300 kilovatios solamente de consumo de una estufa. Con lo cual, digo, es muy difícil calcular hoy cuál es el mejor servicio, el servicio que permite ahorrar algo al respecto para la calefacción. Un kilowatt equivale a lo que eran las lamparitas de 100 a 10 de esas. O sea, 10 lámparas de 100, digo esto que todos tenemos bajo consumo, consumimos menos, bueno, 1 kilowatt por hora serían 10 lámparas de las viejas lámparas del 100, que cuando te decían apagar la luz. Bueno, es eso transformado en estufa, ¿no? O sea que generar calor con la estufa eléctrica es caro. Por eso se han utilizado las lámparas LED. La mayoría de las personas, de las familias, han cambiado las lámparas incandescentes que prácticamente han dejado de utilizarse para utilizar lámparas LED que son hacen mucho más económico el gasto. O sea, la de cuarzo no es recomendable. ¿Y qué hay otras alternativas en estufa? El aire acondicionado gasta mucho. Porque quedamos medio atrapados ahí como diciendo, ¿qué haces? ¿Con qué calefaccionás? Por supuesto, pero lógicamente, porque cuando aumentan los dos servicios públicos a un mismo nivel y lamentablemente el salario, el ingreso de la familia quedan reducidos a lo que estaban, digo, hoy estamos hablando de que los trabajadores registrados han perdido capacidad de gasto, poder adquisitivo en alrededor de un 35%. Los jubilados han perdido más del 40%. Si a esto se le suma tener que insumir un gasto en calefacción con estos niveles de energía eléctrica o de gas natural, sin duda que vamos a pasar un invierno muy crudo para millones de argentinos que no van a poder calefaccionarse porque el gobierno nacional eliminó los subsidios que históricamente se daban a los usuarios residenciales. Te voy a corregir, Pedro. Y aumentó las tarifas en forma desproporcionada. Yo te voy a corregir. Sí van a poder calefaccionarse. Lo que no van a poder es pagar la factura, porque lo vamos a hacer todos en forma es que por miedo no ciega. nos vamos a calefaccionar. A ver, pero si sos precavido, y si no lo sos... Claro. Como consecuencia de esta situación, la semana pasada hubo en el Club Casanova una reunión convocada por nuestro intendente, el intendente municipal de La Matanza, Fernando Espinosa, donde todos los sectores sociales y económicos de nuestro distrito participaron para elaborar un diagnóstico de la situación económica y social que estamos padeciendo los argentinos a partir de todas las medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional. Bueno, todos los sectores coincidieron en la gravedad de la situación económica, de los problemas que tiene el comercio, la industria, los profesionales, los comerciantes minoristas, las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, nosotros hicimos lo propio con los consumidores. Como resultado de esto, el intendente municipal planteó a la Asamblea hacer un recurso de amparo por esta situación. O sea, fíjense cuánta gravedad tendrá la situación que toda la comunidad de La Matanza, expresada en una asamblea donde había más de 1.000 personas, 1.000 representantes, y con la conducción del intendente se ha tomado esta decisión. La situación es muy grave, afecta a todos los sectores. Hasta el año pasado veníamos discutiendo la brecha. Bueno, la política económica que ha dispuesto el gobierno nacional ha eliminado esa brecha. Hoy estamos mal o muy mal los empresarios, los comerciantes, los profesionales, los trabajadores, los jubilados, los consumidores. Pedro, excelente panorama, información muy útil. Te agradecemos y seguimos en contacto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo. A vos. Ahí estaba, Pedro Busetti, titular de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, porque a veces te quedás con el título de que el Ministerio de Economía posterga los aumentos en las tarifas